A continuación, se dará una breve explicación del mapa conceptual acerca de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Estos principios constituyen los verdaderos y propios puntos de apoyo de la enseñanza social católica, con el fin de lograr una verdadera dignidad de la persona humana, y se basan en el Evangelio y sus exigencias. Como mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo, y en la justicia, unidad, conexión y articulación. Los principios de la doctrina social en su conjunto constituyen la primera articulación de la verdad de la sociedad, que interpela toda conciencia y la invita a interactuar libremente con los demás, en plena corresponsabilidad con todos y respecto de todos, e indican el desarrollo de una vida digna del hombre, recordándole sus libertades, fundamentadas en tres principios, los cuales son principio del bien común, principio de subsidiariedad y principio de solidaridad. El principio del bien común, el cual conduce a una vida plena y así alcanzar la plenitud de su realización, porque la persona no puede encontrar realización solo en sí misma, es decir, prescindir de su ser con y para los demás. En este sentido, una sociedad que en todos los niveles quieren positivamente estar al servicio del ser humano, es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto bien de todos los hombres, siendo garante el Estado, cuyo papel es armonizar con justicia los intereses sociales. El bien común de la sociedad tiene valor solo en relación al logro de los fines últimos de la persona y el bien común de toda la creación de Dios. Por tanto, es Dios el fin trascendente de todas las cosas, materializado a través de la persona de Jesús, sabiendo que el destino final de los bienes son los hombres, porque Dios ha destinado la tierra y cuanto en ella contiene para uso de todos los hombres y los pueblos. El principio del uso común de los bienes es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social y principio peculiar de la doctrina social cristiana, en un ejercicio justo y ordenado, de manera que la propiedad privada sea un medio, no un fin, y por tanto, insta a los propietarios de no tener inoperantes los bienes poseídos y de destinarlos a la actividad productiva, confiándolos incluso a quien tiene el deseo y la capacidad de hacerlos producir. Por lo tanto, es necesario romper barreras y monopolios. En este sentido, el Estado debe velar por los pobres. De igual manera, la Iglesia debe de realizar obras de caridad y beneficencia. El amor de la Iglesia por los pobres se inspira en el Evangelio y las bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en la atención por los pobres. El principio de subsidiariedad es el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales entre sí. El espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del crecimiento común, compartido por todos, y tiene lugar en la red de las relaciones que forman el tejido social, ejercido por un estado suplente de necesidades, para grupos sociales en cuanto a brindar apoyo, promoción y desarrollo de los diferentes sectores sociales, teniendo en cuenta el respeto y la promoción efectiva del primado y de la familia. Es necesaria la valoración de las asociaciones y de las organizaciones intermedias, en sus opciones fundamentales y en todas aquellas que no puedan ser delegadas o asumidas por otros, porque toda familia y cuerpo intermedio tiene algo que ofrecer a la comunidad. La participación como parte de la subsidiariedad es una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. Por tanto, se requiere un gobierno democrático, en efecto, que se define a partir de la atribución por parte del pueblo de poderes y funciones, que en este sentido contrasta con la centralización, burocratización, asistencialismo y presencia excesiva del Estado.
El principio de solidaridad se refiere al conjunto de vínculos que unen a los hombres y a los grupos sociales, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. Se trata de evitar las fortísimas desigualdades entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Las formas de solidaridad deben transformarse en relaciones que tiendan hacia una verdadera y propia solidaridad ético-social, que es la exigencia moral incita en todas las relaciones humanas. Existen vínculos estrechos entre solidaridad y bien común, solidaridad y destino universal de los bienes, solidaridad e igualdad entre los hombres y los pueblos, solidaridad y paz en el mundo, por medio de valores sociales como la verdad, libertad, justicia y amor. En conclusión, para cumplir con el principio de solidaridad se necesitan relaciones basadas en valores sociales y caridad. Principio del bien común. El fin del Estado es la realización del bien común en una sociedad. Sin embargo, en una sociedad como en El Salvador se cometen muchas injusticias que no permiten cumplir a cabalidad este principio. Pues el bien común es aquel conjunto de condiciones sociales que permiten al individuo, a las familias y a las asociaciones alcanzar su perfección. Por ejemplo, de la función social de la propiedad en nuestro país podemos darnos cuenta que el derecho de propiedad privada es absoluto, es decir, quien tiene bienes los usa a su capricho y no son utilizados para hacerlos producir, y que esto beneficia a otros. De igual manera, en nuestra sociedad se cometen muchos pecados contra la injusticia, por ejemplo, el robo, el fraude, la especulación, como los intermediarios que compran productos a precios muy bajos pero los venden al consumidor a precios muy altos, en su mayoría a los más pobres. La corrupción, tal como pagar dinero a un alcalde para que otorgue la ejecución de una obra a un determinado constructor, lo que causa perjuicio a otros. Igualmente, el derecho a la vida, el alimento, la vivienda, la libertad y la educación, que son fundamentales para el ser humano, no están siendo respetados, así como el aborto que se quiere legalizar en el país, estaría violentando el derecho a la vida. Al igual, en las calles podemos ver niños trabajando en lugar de recibir una adecuada educación. Principio de subsidiariedad. Este trata de defender a la sociedad de la fuerza y tiranía que ejerce el Estado. Al Estado le compete el deber de promover todo lo posible la iniciativa privada y de intervenir ahí donde la iniciativa privada no puede llegar, especialmente para ayudar a las necesidades públicas y a los más necesitados. En nuestro país, este principio no se cumple en su totalidad, porque si bien cada persona humana tiene el derecho y el deber de ser el autor principal de su propio desarrollo, pero necesita la ayuda de los demás. En este sentido, si las personas no cuentan con los recursos necesarios para acceder a una educación, el gobierno debería ser capaz de brindar las herramientas para que la educación sea accesible para todos sus habitantes. De esta manera estaría proporcionando este derecho a sus ciudadanos y luego cada uno sería responsable de su desarrollo en la sociedad. Principio de solidaridad. Este principio exige que los seres humanos se presten ayuda mutua, porque tanto las personas singulares como las instituciones sociales y aún las naciones dependen unas de otras. En nuestro país, este principio es uno de los que menos se cumple, porque es la sociedad en general la que no practica la solidaridad. Por ejemplo, las personas que poseen riquezas no son solidarios ni justos con sus trabajadores al momento de remunerarles por su labor. Ellos solo buscan enriquecerse aún más. Otro ejemplo sería cuando cada uno de nosotros no compartimos aquellos bienes que poseemos y que muchas veces no utilizamos, que bien podrían ser de utilidad a otra persona. O muchas veces vemos indigentes y somos indiferentes ante sus necesidades, cuando teniendo las posibilidades no los ayudamos.
Es muy preocupante que el principio de solidaridad no se está cumpliendo en ningún ámbito de nuestra vida, como el trabajo, la familia o la escuela. En conclusión, en El Salvador, los principios de la doctrina social no se cumplen en su totalidad. Es tarea de todos velar porque sean reconocidos y practicados para lograr una sociedad más justa y donde la dignidad de las personas sea verdaderamente respetada. No solo es tarea de la Iglesia, cada uno de nosotros, desde el ámbito social en el que nos desenvolvemos, debemos colaborar en la promoción y práctica de estos principios.